¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30 de esta tarde de viernes. Tenemos un nuevo programa por delante desde ahora y hasta las 6. Les vamos a acompañar, como siempre, en directo aquí en la 8 Burgos, en streaming en nuestra página web www.cyltv.es, y después de las 6 pueden vernos donde quieran, en nuestros perfiles de redes sociales, en YouTube o en las redifusiones que hacemos aquí en la 8. Hoy, como es habitual los viernes, abriremos nuestro tiempo dedicado a la psicología, en el que vamos a hablar sobre todo de apego, de diferentes relaciones familiares, pero del apego en general y de sus formas, de las formas de trabajarlo. Este será nuestro tema de portada, por así decirlo. Estaremos también con nuestro experto en criminología. Cada semana nos acompaña el decano de la Facultad de Criminología de la Universidad de Isabel I para guiarnos en temas relacionados con la criminología, la seguridad. Creo que vamos a continuar hablando de la comunicación no verbal en esta tarde de viernes. Iremos también al circo, de la mano de Gerardo de Mateo en directo. Ya saben que en la capital se ha instalado el Circo Holiday después de un largo parón a causa de la pandemia. Bueno, pues vamos a estar en directo allí. Vamos a hablar de música. Llegará hasta nuestro plato en un ratito la cantautora burgalesa Gemma Sanz, que presenta su nuevo disco, y va a pasar un rato con nosotros para contarnos los detalles de ese trabajo. Hablando de cultura, por cierto, estaremos muy pendientes de las citas culturales de las que podemos disfrutar en los próximos días en nuestra agenda Fila 8, y además repasaremos algunos de los detalles del LIF, del Festival de Talento Musical de esta casa, porque estamos en la última semana de inscripciones. Nos ocuparemos también, por supuesto, de la previsión meteorológica y haremos un poco de turismo de interior. ¿Qué les parece? Vamos a visitar algunas de las cascadas que nos proponía precisamente ayer Daniel Angulo, y que en esta época en la que hay mucha agua son un foco de atracción. Bueno, pues antes de que ustedes planifiquen su fin de semana, les vamos a dar un paseo por las más visitadas. Es uno de los planes que les proponemos, y también vamos a hablar de la antigua iglesia de San Román, que, como saben, estuvo ubicada en la falda del castillo y donde acaba de concluir una primera fase de excavaciones arqueológicas que ha dirigido Fabiola Monzón, y hoy nos va a contar aquí en 8 Magazine lo que han encontrado. Ha sido grandes sorpresas la que les ha deparado esta excavación y la posibilidad de ampliar en el conocimiento de ese patrimonio que nos lleva directamente hasta el siglo XVI. Todo eso va a ocurrir en nuestro 8 Magazine de hoy, que comienza ahora con nuestra sección dedicada a la psicología. Ya saben que el encargado de coordinar estos temas es el doctor en psicología, Fernando Pérez del Río. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Soneca. Fernando, cuando lo requerimos, según el tema que vayamos a abordar, pues llama siempre a un experto, ¿verdad?, en cada área, independientemente de que se trate de filosofía, de pedagogía. Hoy vamos a hablar de familias, así que te has traído una terapeuta familiar. Sí, a Marta, una compañera que trabajé con ella, y es majísima. Y vamos a hablar muy bien y lo explica muy bien. Y actualmente la conocemos, además, nos ha acompañado en otra ocasión. Bienvenida de nuevo, Marta. Gracias. Y es una experta en un tema, Fernando, yo os decía a los dos, a Marta y a ti, justo antes de saludar a nuestros espectadores, especialmente sensible, porque nuestro plan inicial era hablar de adopciones, pero en realidad es el punto de partida para hablar de cómo se establece el apego en la familia, ¿verdad? Sí, fíjate, podríamos decir que hace, yo creo que un par de años, venía pensando lo que la psicología estableció las bases filosóficas y teóricas para una nueva clasificación diagnóstica que no fuera la psiquiatría, que no fuera el famoso DSM, ¿no? Que a mí me gustó muchísimo. Fue una propuesta de los británicos de cómo los psicólogos pueden entender el sufrimiento humano, ¿no? El PAS se llama, ¿no? Y una de las teorías principales era esta, el apego. Que cualquiera que tenga experiencia en psicoterapia, que es distinto de la psicopatología, de la psicoterapia, está de acuerdo en esto, ¿no? O sea, es fundamental entender el sufrimiento humano, los vínculos que establece,
tener conocimiento de estas cosas. Y los vínculos que establece en los primeros momentos de la vida, en algunos casos, luego hablaremos de eso, incluso hay algunas circunstancias que pueden marcar durante la gestación también nuestro tipo de relaciones familiares. Pero vamos a empezar, Marta, hablando del apego, de los diferentes tipos de apego que hay y cómo se establecen. Decía que nuestro plan original era hablar de adopción, pero creo que el tema en realidad afecta a cualquier tipo de familia, seamos padres biológicos o no. ¿Qué tipos de apego podemos encontrar y cómo se establecen? Bueno, ante todo somos seres sociales, ¿no? y la base de nuestras relaciones sociales es la interacción, ¿no? Que va construyendo nuestra personalidad, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de interaccionar también cuando somos adultos. El apego es la creación de esas relaciones desde que nacemos, ¿no? Se construye los primeros 6 meses de vida, ¿no? De 6 al año, y hay diferentes tipos. Está el apego seguro, que son relaciones de interacción, ¿no? Basadas en la seguridad, en la aceptación, ¿no? En la aceptación incondicional en cierta medida entre padre e hijo, y eso construye una interacción, una personalidad más segura, ¿no? El niño no tiene esa ansiedad ante la separación, establece vínculos sanos, vínculos estables, que van a favorecer luego también en la edad adulta. Tenemos el apego ambivalente, ¿no? ansioso ambivalente, que se caracteriza sobre todo por una excesiva ansiedad o dificultades o miedo a la separación, miedo al abandono, ¿no? El niño no recibe a sus figuras de apego como personas seguras, y lo que recibe es ese miedo a la separación, a que va a ser abandonado, ¿no? Eso se construye a lo largo de los años. Eso puede crear luego, por ejemplo, en la edad adulta, relaciones de dependencia emocional, ¿no? Que se ven en muchos perfiles luego cuando trabajamos en psicoterapia, ¿no? Pues en relaciones más de dependencia, del el sin ti no soy nada, ¿no? Que nacen un poco de ese apego ansioso, ¿no? Luego está el apego evitativo, que en una primera vista parece que el niño es seguro, ¿no? Que es resolutivo, pero lo que está haciendo es evitar todo tipo de interacción o todo tipo de relación. A veces confunde, ¿no? Hay padres que dicen, pues mi niño se relaciona bien y tal, pero en el fondo está distante. ¿Eso en la edad adulta en qué puede condicionar? Pues en unas dificultades luego en el establecimiento de parejas, en la interacción, en la intimidad, porque esa relación vincular se basa en la evitación, ¿no? En la falta de compromiso, en la falta de contacto. Y luego tenemos casos ya basados más en experiencias traumáticas, ¿no? Que es el apego desorganizado, que se caracteriza pues como una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Del evitativo y del ansioso ambivalente. Ahí en los niños encontramos, ¿no? Se pueden observar pues niños que han sufrido o han vivido negligencias en los primeros años de vida, o experiencias traumáticas, y tienen una interacción muy desorganizada. Vemos rabietas, explosiones de ira, problemas gordos de comportamiento. Eso son lo mínimo, ¿no? Un porcentaje mínimo en los estilos, ¿no? de la forma de relacionarse. Esos serían un poco los 4 estilos de apego y las implicaciones que luego tienen en la edad adulta. Marta, me has despertado un montón de preguntas y un montón de situaciones solo en estos primeros minutos, así que ya os advierto a los dos que vas a tener que volver, porque hoy vamos a plantear esto desde la adopción, pero se me ocurre observar cada uno de esos apegos desde muchísimas situaciones, algunas muy generales, como la reincorporación laboral a las 16 semanas que tiene la mayoría de las mujeres, las parejas monoparentales, los padres adolescentes. En fin, claro, hay un montón de situaciones en las que todas estas premisas que nos has contado se deberían reenfocar y explicarían algunas cosas. Pero hoy vamos a hacerlo desde las familias que tienen hijos en adopción. Y lo vamos a hacer porque es raro, ¿no? Vosotros que estáis más cerca de esos casos, es raro que un niño llegue a una familia antes de los 6 meses, que es el momento en el que se establece esa relación de apego. Así que lo que ocurra en ese periodo previo puede ser determinante, y también cómo se
reenfoque esa relación familiar a partir de los 6 meses, ¿no? Claro. Lo que se suele decir en las adopciones es que cuanto menor sea, mejor, ¿no? O sea, más conveniente, menor deterioro, entre comillas. Cuanto antes se incorpore a su Cuanto antes se familia. incorpore a la familia. También depende siempre se ha dicho que depende de los países. Por ejemplo, cuando en los años 90 venían de los países excomunistas y todo esto, eran países, porque el comunismo pensaba que la institución era la más importante. Entonces, con que estuvieran atendidos en camas era suficiente, no era necesario que les tocaran, que les acariciaran. Por ejemplo, después están los chinos, que había muchos, y los de Hispanoamérica. Por ejemplo, los de Hispanoamérica venían, pues eran más cariñosos, más afectivos y con menos estructura. O sea, era lo contrario a los países, dependía un poco de cada país, venían un poco así. Lo que sabemos es que también hay problemas en España, es decir, que de los niños, de lo que les pasa, pero siempre tienen deterioros, suele haber más hiperactividad, tienen más problemas en el apego y siempre tiene algo de retraso. Cuestión que se puede compensar, que después si ya tienen padres lo trabajan y después son padres que van más a las consultas, o sea, se sabe, ¿no? que piden más ayuda, bueno, y se lo curran y hay margen de recuperación de estas cosas. ¿Cómo es esa segunda etapa, Marta? Porque ya nos has contado que se establece los primeros 6 meses, si no está en el seno de la familia el hijo en ese periodo, esa relación empieza después. No se establecen los mismos términos, pero como nos decía Fernando, se puede compensar. Sí, los niños, ¿no?, que han tenido esas relaciones o esa falta de interacción en el vínculo, pues bueno, pueden llegar pues, con problemas de crecimiento incluso, ¿no? Sobre todo pues, lo que hablaba Fernando de los que han estado más en países del este o Rusia o así, problemas de conducta, problemas de la interacción, ¿no?, del vínculo. ¿Cómo se recupera? Pues compensando todo lo anterior, ¿no? Es decir, los padres que adoptan suelen tener una motivación, ¿no?, porque han pasado por un proceso muy largo de entrevistas, plazos, fechas, que ahora sí, que ahora no. Entonces tienen una motivación muy elevada, ¿no?, que a veces también puede dificultar porque ven que el niño no reacciona, pero normalmente pasa todo lo contrario, ¿no?, que muestran o invierten muchos recursos para suplir esas carencias que ha habido en los primeros meses de vida, ¿no? Y se recupera, que es la buena noticia, ¿no? Es decir, que esa parte más traumática, igual en los casos más desorganizados, ¿no?, que comentaba antes, se va recuperando y sobre todo es no perder un poco la fuerza, ¿no?, la energía de acompañar al niño en ese proceso y entenderle, ¿no?, que yo creo que es la parte fundamental, comprender que el hijo que ha llegado a tu casa, a Burgos, a España hoy, ha tenido una historia previa, ¿no? Una historia previa incluso antes de nacer, ¿no?, la parte del embarazo. Vamos a ese punto, porque se pueden dar circunstancias a partir de la adolescencia, por ejemplo, comportamientos en los niños, adoptados o no, pero en este caso nos estamos refiriendo a los que provienen de una adopción, que no podemos explicar y que provienen precisamente de esos primeros meses de vida o incluso del periodo de gestación, Fernando. Sí, lo que voy a decir que es que en el fondo cuando haces psicoterapia siempre está en juego el apego, ¿no? Esto lo sabemos, o sea, que aunque uno venga a terapia a los 60 años, al final acaba hablando de cuando era niño y de las figuras padres. Esto lo sabemos, ¿no? Que es algo que es fundamental, no tiene con independencia que sea alguna persona adoptada o no. Y en el fondo también la psicoterapia uno hace de esa figura estable, relacional con el otro, ¿no?, donde uno puede ir elaborando lo que le pasó y puede hacerlo de otra forma, mejor, ¿no? Has dicho, respondiendo a tu pregunta, sí, que también hay, sí. Yo creo que lo más destacable de las personas con adopciones ocurrió de los venidos de Rusia, de que se llamaba el cinturón del vodka. Salía en los periódicos durante un tiempo, que en los años 90 en España fue el segundo país que más adoptó después de Estados Unidos. Adoptó muchísima gente, ¿no? Era un desarrollo económico de España y muchos venían de Ucrania, de Bielorrusia, de Rusia, ¿no?, y muchas personas alcohólicas, ¿no?, que en teoría esos países no debían adoptar estos niños, pero como son muy pequeños no se sabía, ¿no? Este problema ha dado la cara en esta década, porque es cuando son adolescentes, muchos de ellos ya de pequeños dieron la cara, que el síndrome de alcoholismo fetal,
pero otros han tardado un poco más. Conductas un poco desorganizadas, a veces un poco violentas, o conductas sexuales desorganizadas, y así incluso hay una asociación, ¿no? de este tipo de personas. Y es un tratamiento complejo. Y esto tiene que ver, es un poco más complicado porque no tiene que ver no solo con el apego, sino que es algo genético, que también desde pequeños pues su madre bebió alcohol, era politoxicómana, y a dobla cara, pues, porque el síndrome de alcoholismo fetal, por explicarlo un poco así rápido, también tiene muchos grados. O sea, hay veces que se ve muy pronto de niño, pero hay veces que esos rasgos tardan un poco más en descubrirse, y después son niños muy rebeldes, muy hiperactivos, que dan mucha guerra, y encima se les culpaba a los padres, a los pobres, que como que educaban mal, ¿no? Pero bueno, que es un síndrome de que su madre había consumido en el país de origen, ¿no? Y bueno, pues se trabaja, yo los trabajo en la consulta, tengo varios, ¿no? Y bueno, hay que tener paciencia, hay que explicárselo, porque también cognitivamente están un poco más deteriorados, ¿no? No entienden bien el humor a veces, los chistes, y eso las está condicionado interpretaciones. tanto por las consecuencias que ha tenido en el bebé el consumo de alcohol de su madre, como la falta de cuidados que ha tenido la madre respecto a sí misma. O sea, al final todo esto ha ocurrido durante la gestación y se manifiesta después. Nos quedamos sin tiempo. Y es un tema interesantísimo, así que Marta, insisto, acabo esta conversación como la hemos empezado. Fernando, ¿te parece que citemos a Marta en otra ocasión para profundizar un poco más? Porque al final toda la psicoterapia, bien has dicho, empieza y acaba en nuestras relaciones con nuestros padres y con nuestros hijos, así que todos tenemos ahí algo que, ¿no? Algo que analizar. Te esperamos muy pronto, Marta, mil gracias por habernos acompañado hoy. A ti, Fernando, el próximo viernes nos vemos, ¿sí, no? Sí. La semana que viene sí. Vale. Sí. Perfecto, pues hasta entonces. Nos vamos a ocupar ahora de la provisión del tiempo. Ya os avanzo, Fernando y Marta, y también a todos ustedes, que aprovechen el fin de semana hasta el domingo, que se tuerce todo. Nos lo resume Daniel Angulo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Esta mañana ha seguido acompañándonos en gran parte de la provincia ese polvo en suspensión procedente del desierto, o la calima, como se veía en esta imagen de la webcam de Frías, donde además también vemos nubes bajas. Y todo esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat de hoy, donde vemos esas nubes altas, medias, sobre la mitad norte de España, y esas nubes compactas correspondientes a un frente que ya empezaban a entrar por el oeste de Galicia. En el resto, sin embargo, estaban los cielos despejados. En la situación prevista para mañana vemos a la borrasca Karin, situada en el Atlántico, y un frente frío justamente al oeste de la península ibérica, con las isobaras muy juntas, lo que quiere decir que mañana vamos a tener vientos del sur fuertes. Mañana lo único destacado es ese viento y esas lluvias que, como digo, se producirán en el oeste. El domingo tendremos el paso de un frente que va a complicar la situación. Irán acercándose las lluvias al centro de España, y por la noche, ojo, porque va a bajar la cota de nieve. Pero concretando ya más para nuestra provincia, para este fin de semana, y en concreto para este sábado 20 de febrero. En la zona de Merindades se retirará ya la calima, ese polvo en suspensión procedente del desierto, y aparecerán los cielos poco nubosos, con nubes altas y con vientos del sur que harán subir las temperaturas. Hasta 18-19 grados alcanzarán en el Valle del Ebro, incluso llegaremos a los 20 en Miranda, las mínimas sobre 6-8 grados. Por la Bureba y por el este también cielos poco nubosos, nubes altas, temperaturas máximas de 16 grados en Briviesca, 17 en Belorado, en Pradulengo se quedarán sobre los 14-15, las mínimas entre 8 y 6. Ya por el centro de la provincia y por el oeste tendremos cielos poco nubosos también, nubes altas, quizás alguna neblina matinal, y las temperaturas suben con vientos del sur moderados y racheados, máximas de 16-17 grados en toda esta zona. En la mitad sur hablaremos de cielos poco nubosos, se retiran las calimas y el polvo de suspensión que tenemos hoy, y las temperaturas subirán con vientos del sur fuertes, sobre todo a mediodía y por la tarde, máximas de 16 grados en Lerma, en el Valle del Duero también máximas de 16 y mínimas de 5. Y en la sierra cielos poco nubosos, nubes altas, temperaturas máximas de 15-16 grados tanto en Salas como en Quintanar, donde estarán las mínimas sobre los 4 grados. Mañana en Burgos capital, cielos poco nubosos, jornada soleada, pero con viento del sur fuerte, que hará que suban las temperaturas. El domingo llega un frente, ojo, con situación complicada, lluvias por la tarde, incluso nevadas por la noche a solo 800 metros. Y el lunes también nevadas y lluvias que se irán retirando poco a poco.
Continuamos en directo en 8 Magazine, ocupándonos de las secciones de los viernes. Abrimos nuestro tiempo dedicado a la criminología, que ya saben, realizamos con la guía del decano de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I, Víctor Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Víctor, hoy vamos a hacer la segunda parte de un tema, el de la comunicación no verbal, que arrancábamos la semana pasada. Tuvimos una primera sesión. ¿Te parece si recopilamos un poco lo que comentamos en ese momento? Hablamos de lo que nos puede aportar la comunicación no verbal y sobre todo nos centrábamos, ¿verdad?, en lo que transmitimos en el rostro. Exacto. La comunicación no verbal básicamente nos aporta el 65% de lo que nosotros estamos comentando, lo que hablamos. Todos los gestos que yo estoy realizando mientras estoy hablando están dando un contexto a lo que yo estoy manifestando de forma oral. Entonces, esto también tiene una representación muy importante a nivel facial, con las emociones que podemos llegar a manifestar, de alegría, enfado, asco, ira, etc. Y que tenemos que ver que es acorde mi discurso con lo que mi cara está manifestando. Esa es una de las partes más importantes de la comunicación no verbal. Hablábamos además de la limitación que supone en este momento el uso de la mascarilla, y yo ya sabes que enseguida yo me voy a la ficción, Víctor, y estaba pensando en todos los elementos que han utilizado los criminales a lo largo de la historia para distorsionar su rostro, casi siempre para que no les reconozcan, pero también para tapar esa comunicación no verbal. Todo tiene sentido. Bueno, la semana pasada hablábamos del rostro. Hoy vamos a profundizar un poco más en ese tema a través de la comunicación más corporal, lo que transmitimos con nuestro cuerpo y, de nuevo, la coherencia o no de nuestro discurso verbal con el que expresamos a través del cuerpo. Es muy importante tener en cuenta que el cuerpo también habla, aunque no nos diga nada con palabras al uso, pero sí que nos da información, nos da un contexto también de que lo que se está manifestando, el cuerpo puede estar apoyándolo o puede estar diciendo no lo contrario, pero sí una cosa distinta, ¿vale? Sí que es verdad que hay que desmentir, como siempre, algún pequeño mito, que se sabe, o por ciencia ficción o por películas, que a veces cuando las personas se cruzan de brazos o bloquean a lo mejor una persona con un brazo, la mano con la boca, no quiere decir que estén rechazando o que sientan una aversión contra la otra parte o contra la otra persona. Simplemente puedo cruzarme de brazos porque estoy más cómodo, o porque me duele el estómago simplemente, o puedo ponerme con un brazo tapándome la boca porque tengo ganas de toser, y más en esta situación no quiero toser en público, etcétera. Entonces, si no necesariamente es una barrera. Exacto. No necesariamente va a decir lo que se suele pensar que se dice. Entonces es muy importante, como dices, ver que el cuerpo dice lo mismo que las palabras están diciendo, o que por lo menos están orientados en la misma dirección. Cuando nos planteabas este tema la semana pasada, Víctor, aprendimos también que de alguna manera, desde el punto de vista de la criminología, ciertas conductas nos pueden alertar de una situación, no sé si de peligro, pero bueno, de vulnerabilidad, de una posible reacción violenta por parte de nuestro interlocutor en circunstancias muy concretas. No estamos hablando de una situación normal como estamos tú y yo aquí, ¿no? Pero algunos agentes, como determinados funcionarios que puedan estar en una prisión, o que sean fuerzas de seguridad, que estén en un contexto ya relacionado con eso, es peligroso, pues hay determinadas actitudes que les pueden poner en alerta. En este caso sí son más corporales. Sí, es muy importante que normalmente, además, fuerzas y cuerpos de seguridad o miembros de instituciones penitenciarias, etcétera, tienen unos conocimientos básicos, incluso mismamente ellos son los más interesados en saber interpretar el cuerpo y la cara de la persona con la que quizás puedan tener en algún momento pues una situación de estrés, vamos a denominarlo así, que no tiene por qué obligatoriamente acabar en unas circunstancias de una agresión, porque lo ideal sería que se consiga atajar antes, pero que bueno, si se sabe prever de forma adecuada, se pueden poner las medidas necesarias para que no acabe pues con un desarrollo que no es el esperado. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos? Insistimos en que no hay un manual.
estricto Exacto. sobre esto, porque cada persona se comporta de una manera distinta. Cuando hay consumo, por ejemplo, de determinadas sustancias, también puede haberse alterado ese tipo de comportamiento. Así que es difícil ser muy preciso, pero bueno, hay unas reglas generales que no se tienen que cumplir exactamente así, pero que nos pueden orientar. Sí, como bien dices, no son reglas que se puedan aplicar al 100% de la población, ni muchísimo menos, pero bueno, sí que hay algunos parámetros que nos pueden dar una idea de situaciones en las que potencialmente pueden acabar de una forma no deseada. Situaciones en las que una persona la vemos demasiado alterada y las manos las mueve mucho, nos está indicando que es posible que a lo mejor estos nervios le lleven pues, a una posible agresión, que una agresión puede ser simplemente un empujón, no tiene por qué acabar siendo un no tiene bofetazo. por qué ser grave, ¿no? Exactamente, pero muchas veces en manifestaciones o en los disturbios que se están viendo estos días en televisión, la gente las manos las mueve mucho, intentan como parecer cuanto más grandes, por decirlo de alguna forma, y acaban agrediendo. Ya puede ser de forma verbal, en el 95% de las ocasiones, si tienen un palo cerca con el palo o incluso tirando piedras. En otras ocasiones no tienen por qué manifestarse con movimientos excesivos, simplemente a lo mejor llevando las manos a la espalda. Llevar las manos a la espalda en una situación de crisis es una forma de expresar reto, te estoy retando, a ver quién es más valiente, a ver quién es más fuerte de los dos, si tú el policía que estás detrás de tu escudo, de tu casco, de tu porra, o yo que estoy aquí simplemente con una capucha, una mascarilla o algo que me tapa un poco la cara, y a ver quién es más valiente, venga, vamos. Es una forma de retar. Si sabemos prever que esta persona va a estar en esa situación y que además ya no solamente retarnos, sino que pueda acabar después tirándonos una piedra, un cascote, hay que saber atajar esa situación, esa circunstancia, evitar que esa persona llegue a ese punto de envalentonarse tanto, por decirlo de alguna forma. Detenerlo en ese momento. Exactamente. ¿No? Hay muchas formas de conseguir atajarlo, hay técnicas que se llaman de judo verbal o de coacción verbal, en la cual conseguimos que esa persona la bajemos de ese nivel en el que está, ya bien sea a través de un tono de voz, pues a lo mejor un poco más severo, más grave en las circunstancias en las que se puede, o en las circunstancias en las de un disturbio, pues que el policía dé un paso hacia adelante, en plan de, tú te estás haciendo el valiente, pero yo soy las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y yo estoy aquí porque tengo que estar aquí para evitar que tú robes, mantengas aquí una trifulca con otra gente, rompas un escaparate o hagas unos daños a la propiedad común. Estaba pensando cuando los dos lados están en la misma posición, eso es el momento más peligroso. No sí. quiero decir con esto que las fuerzas de seguridad tengan esa misma actitud, de hecho su responsabilidad, su formación pasa por no tenerla, ¿no? Por Exacto, sí. enfrentarse a la otra, pero claro, si se da en los dos casos, eso sí que tiene poco freno. Víctor, respecto a la corporalidad y de nuevo, tenemos que analizar varios aspectos, varios movimientos, no solo uno determina cómo va a terminar, como ya aprendimos en el rostro, pero además volvemos a la coherencia del discurso y de la actitud, y eso se nota rápido, cuando uno está diciendo una cosa pero su cuerpo está diciendo otra. Cuando esa incoherencia se da, ese sí es un momento crítico. Sí, normalmente, por ejemplo, en procesos de una declaración, si alguien está declarando pues, que ha cometido un robo o un delito, pues suele tener una comunicación corporal muy tranquila, muy pues de culpable, vamos a llamarlo. O así, de arrepentido, o de ¿no? arrepentimiento, exactamente. Reconozco, he robado, tal. Si nos está mintiendo, él nos va a estar diciendo, no, yo no he sido. Y a lo mejor incluso tiene una manifestación corporal no tranquila, pero sí alterada, sí nerviosa. ¿Por qué? Porque él está diciendo que no ha robado cuando su mente, su cabeza, sabe que sí que ha sido esa persona la que ha cometido ese delito. Entonces vamos a notar algunos rasgos de nerviosismo. Pues a lo mejor va a estar moviendo mucho las piernas, o va a estar con las manos continuamente movilizándolas, o no va a saber cómo colocarse en la silla, o incluso en la sala donde pueda estar desarrollándose. Y hay expertos que están analizando ese comportamiento también, no solo lo que dice en muchos casos, ¿verdad, Víctor? Gente que, sí. que está especialmente formada, estamos hablando también de casos muy graves, pero gente que está especialmente formada en leer ese otro discurso no verbal. Sí, normalmente lo que suele haber es una o dos personas que están en la misma sala, y hay otras personas que están observando, que están analizando de forma detenida
toda la comunicación de esta persona, tanto la verbal como la corporal, para ver si hay estas incoherencias y posiblemente acabar diciendo, oye, pues es posible, porque no se puede decir al 100% de seguridad, pero es posible que nos esté diciendo la verdad o es posible que nos esté mintiendo, ¿vale? Porque luego, como digo, hay muchos factores que hay que tener en cuenta y no solamente existe la verdad o la mentira, sino puede haber medias verdades, entendamos, porque a lo mejor esta persona no robó, pero sí ha sido la que ha roto el escaparate y otras personas son las que han accedido al interior a robar. Entonces, claro, yo te estoy diciendo que soy inocente, pero mi cabeza dice, vale, tú no te has llevado nada, pero has favorecido que haya gente que sí que haya robado. O podemos enfrentarnos, como ya aprendimos contigo en la semana pasada, con una personalidad psicótica que no muestre ninguna de esas emociones. Una cuestión más antes de despedirnos, Víctor. Con las expresiones, los gestos del rostro, nos decías que son universales, que no tienen nada que ver con el origen cultural, social, que al final son expresiones que se dan de la misma manera y significan prácticamente lo mismo en cualquier parte del mundo. ¿En este caso también? No, con las corporales sí que son un poco, algunas sí que son un poco más aprendidas o más relacionadas con el entorno social en el que nos desarrollamos. No es lo mismo hacer el símbolo de OK en España a lo mejor que hacerlo en Japón, a lo mejor tiene un significado distinto y por eso hay que tener muchas veces cuidado, porque se dan muchas circunstancias de que estamos de turistas en un país extranjero con una cultura completamente distinta y el que nosotros hagamos algo que en nuestra casa o en nuestra ciudad es completamente normal o es completamente inofensivo, pues allí puede significar una ofensa muy grave. Y bueno, pues ya puede luego derivar en que me están diciendo algo, ya empezamos con una escala de insultos, de empujones y simplemente por un gesto mal interpretado. Eso es, por un malentendido. Qué interesante esto de los gestos también. Víctor, nos tenemos que despedir, pero ¿con qué idea nos podemos quedar? Como resumen de las dos sesiones en las que hemos abordado la comunicación no verbal, casi siempre que no podemos tener en cuenta un único gesto, sino un conjunto. Eso es importante. Sí. Y que tenemos que analizar todos en el contexto en el que estamos recibiendo esta manifestación, porque en la misma declaración, digamos, no es lo mismo que se haga frente a unos amigos, frente a unos desconocidos, en la calle, en casa o en un bar. Entonces hay que analizar todos estos factores en la medida que podemos analizarlos en ese momento y sacar unas conclusiones lo más aproximadas posibles que nos van a dar una orientación de por dónde pueden ir las circunstancias. Porque como digo, no conseguimos al 100% decir que es mentira, que es verdad o que va a acabar sucediendo algo. Y yo, si me permites, añado una conclusión más, que importante es la formación en aspectos como este para sacar una conclusión rigurosa. Para eso hay facultades como la de criminología. Claro, es que podemos tener prejuicios o ideas preconcebidas respecto al comportamiento de alguien que no tienen por qué significar, ni desde el punto de vista cultural, ni el de la seguridad, ni ninguno, lo que estamos preveyendo. Así que lo más importante siempre es la información y la formación. En este caso concreto. Así que te doy las gracias una vez más por habernos acompañado en 8 Magazine. Nos vemos el próximo viernes para hablar de otros temas. Ya la semana pasada dejábamos un tema pendiente. Sí. Bueno, pues el próximo viernes empezamos con uno nuevo. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vosotros. Y a ustedes les vemos también enseguida, justo después de la pausa para la publicidad. Abrimos nuestro contenedor cultural de la semana. Hablaremos de música con la cantautora Gemma Sanz, que nos va a presentar su nuevo trabajo discográfico. Tendremos en nuestra agenda semanal también, les haremos propuestas de cara al fin de semana, tras la pausa. Estamos de vuelta en 8 Magazine, en directo como cada tarde,
Y como es habitual los viernes, abrimos nuestro contenedor cultural de la semana. En este tramo del programa vamos a hablar de música, pero también de otras actividades culturales, de las pocas que podemos disfrutar en este periodo. Las recopila cada semana mi compañera Carla Martín y la verdad es que hay una oferta bien interesante. Adelante. Entramos en la Casa de Cultura de Gamonal y viajamos 100 años atrás. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021 inaugura su mayor proyecto expositivo, una muestra que recrea en 12 sedes cómo era la sociedad burgalesa hace 100 años, cuando se conmemoró el 7º centenario del templo. Van a poder ver desde una consulta médica, concretamente de un oftalmólogo, con piezas que han ido guardando esas sagas de médicos, esas familias que siempre guardan pues esas piezas tan interesantes. Vamos a recrear y van a ver también una farmacia de hace 100 años, también con los elementos originales. A lo largo de estos 12 espacios vamos a poder visitar una imprenta, un estudio fotográfico, una barbería o una tienda de moda. Nos toparemos también con vehículos de la época, una recreación del antiguo Mercado Norte o de la estación de Villafría. Sin salir del edificio vamos a poder disfrutar de En busca del fuego de la compañía burgalesa Aravaque Teatro. Un espectáculo de títeres de sombra de pequeño formato con recursos multimedia. Es también un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Está inspirado en la serie El hombre y la tierra. Según nuestro mapa cartográfico, es por aquí. Con Colectivo Chiribitil viajaremos por África, América, Asia y Europa para sumergirnos en el imaginario multicultural. La música, el cuerpo y la expresión oral transportarán al espectador a glaciares, selvas y montañas. La Inquisición se reúne para celebrar un juicio secreto que puede cambiar el curso de la historia. El acusado, Juan Rana, el comediante más célebre del siglo de oro. El delito, hacer reír al público con un humor burlesco en el que toda la sociedad queda retratada. La Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lala nos invitan en Miranda de Ebro a una fiesta de piezas breves con música en directo para reflexionar sobre los límites del humor. La Compañía Teatral Clásicos de la Lírica nos propone La corte del faraón, una opereta bíblica en un acto y 5 cuadros en la que se mezclan elementos de la zarzuela, revista y cuplé. Es una obra humorística ambientada en Egipto en la que sus referencias musicales la convierten en una parodia de Aída de Verdi. Seguimos en el Teatro Apolo, esta vez para hablarles de Dulce de leche, escrita para los más pequeños. En ella el hogar se convierte en una casa cuerpo, en una cocina corazón donde Noé prepara el dulce para su bebé. Los personajes cantarán poemas para despertar y nanas para dormir, sirviendo de hilo conductor para recorrer los 5 sentidos. De vuelta en la capital queremos proponerles una muestra fotográfica. Sus autores, los 21 alumnos de la primera promoción del ciclo de fotografía de la Escuela de Arte. Son solo algunos de sus trabajos más destacados, retratos, paisajes o fotografías del movimiento con los que mostrar su visión personal de la vida, una apuesta por el talento y la creatividad. Quiero mostrar a través de ellas no solo los gestos de la cara, sino a través de la pose del cuerpo y las sombras que crea la luz, y es un trabajo muy íntimo. Si todavía no han visitado el ciclo expositivo del Centro de Arte Caja de Burgos, tienen solo unos días para hacerlo. Álvaro Negro, David Magán y Eduardo Cortils exponen algunos de sus más recientes cuadros, fotografías y arquitecturas, algunos de ellos creados específicamente para este espacio. La música esta semana la pone el madrileño Vicente Navarro. Sus trabajos se mueven entre el folclore español y latinoamericano y la música urbana y electrónica. Navarro nos presenta en Cultural Cordón su primer álbum, Casi Tierra, con el que ha ganado varios Grammys latinos. Voy a drogarme de ti y a beberme la luna. Voy a drogarme de ti, voy a drogarme de ti, de ti. Malena Alterio y Luis Bermejo entran en el escenario para hablar el uno con el otro, para explorar lo que queda del poder comunicativo del habla humana. Los que hablan es una propuesta teatral poco convencional, sencilla, universal y muy íntima. Es maravilloso como actor volver a ese espacio primigenio que se estudia en las escuelas,
2 actores, una mesa, 2 sillas y 4 ojos ahí a mirarse y a hablarse de verdad. El de Ulises será un viaje lleno de peripecias y juegos en el que cada escena es un universo en sí mismo. Gorakada, una de las más reconocidas compañías de teatro infantil, narra en esta ocasión la historia del rebelde Ulises, un hombre capaz de desafiar a los dioses del Olimpo. Es la última propuesta de la semana. Gracias, Carla. Estas son nuestras propuestas semanales en nuestra agenda Fila 8, a las que yo voy a sumar una más. Y estoy segura que permanecerá en nuestra agenda en próximas sesiones cuando retomemos, porque llegará, cuando retomemos la actividad y tengamos conciertos en vivo y citas que estarán relacionadas con este disco que tengo en las manos, que podemos disfrutar en casa, pero que en algún momento podremos disfrutar también en directo, y lo incluiremos en nuestra Fila 8, en nuestra agenda semanal, y que suena así. Despierto y sé que mi día irá bien, porque estás ahí y sonríes para mí. Estábamos viendo y escuchando a la protagonista de esta historia, la cantautora burgalesa Gemma Sanz, que me acompaña esta tarde en el plató de 8 Magazine. Bienvenida, Gemma, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias, Mónica. Es mucho mejor escucharte desde luego en directo, aunque es un placer disfrutar del disco, pero es verdad que en un plató, mejor en casa, ¿verdad? Tranquilamente y en familia, porque una de las características de este trabajo es que es un disco para todos los públicos, pero en mayúsculas, ¿eh? Para cualquier miembro de la familia, casi para cualquier estilo musical, porque es muy ecléctico, hay muchos estilos, hay música muy tranquila, pero también muy bailable. Entonces, bueno, decía lo primero, lo de los directos. Volverán. Tú supongo que estarás deseando. Eso espero. Una de las espinitas que tengo, pero es una espinita parcial, es que de momento no vamos a poder hacer un concierto presentación, porque, como bien has dicho, es un disco que abarca, si los puzzles estos abarcan de 0 a 99 años, este disco abarca desde menos 9 meses, o sea, desde el momento casi de la gestación, hasta 99 años o muchísimos más, ¿no? Y claro, un disco de este tipo y un espectáculo de este tipo, que además el concierto que vamos a plantear no va a ser un concierto al uso, hacerlo con limitación de aforo, con los asistentes sentados quietecitos en la butaca, no es la idea. La idea es que sea muy dinámico, poder bailar, poder interactuar con el público. Hay canciones que luego escucharemos también que tienen coreografía y bueno, se trata también un poco de poder tener ese dinamismo y ese diálogo entre el escenario y el público que ahora mismo las condiciones no permiten, entonces no pasa nada. Esperamos un poco, sale el disco primero, os vais aprendiendo todas las canciones y luego ojalá pronto y con las medidas adecuadas pues podamos vernos en el escenario. Bueno, ese momento llegará y será una segunda etapa de la vida de este disco que ya está publicado, como ven, yo ya lo tengo en mis manos, ustedes también lo pueden tener a través de distintos puntos de venta, entre otros. Lo más sencillo, yo siempre remito a nuestros espectadores, Gemma, a vuestras páginas web, a vuestros perfiles en redes sociales. La tuya está bien actualizada, o sea que ahí van a encontrar toda la información. No me gustaría ni muchísimo menos centrar esta conversación en la pandemia, pero es algo que está en este momento en nuestra vida. Respecto a los directos, por ejemplo, ¿lo ha estado también en el proceso previo, Gemma? En la composición lo ha estado, y aparte, y en el empujón para sacarlo, porque en uno de los momentos, sobre todo en el confinamiento inicial que tuvimos, los pequeños de las casas, los niños que nos rodeaban, los alumnos, los niños de los colegios, de las guarderías, nos estaban dando un ejemplo
nosotros nos quejamos, ponemos pegas, bueno, pues tenemos ciertas molestias, esa incertidumbre, porque nosotros sí pensamos en el futuro, pero ellos que viven el presente con esa ilusión y de esa manera tan limpia, era como son... Uno de esos héroes que ha habido o que hay en esta pandemia son ellos, son los pequeños, y me apetecía también hacerles ese homenaje y bueno, el título está ahí, Pequeños Protagonistas. Y a ellos se dirige, pero no solo a ellos, como decíamos al principio, ha sido de alguna manera tu inspiración. También la pandemia ha sido un momento en el que hemos recuperado el valor de la música desde muchos puntos de vista, pero hay estudios que explican cuál ha sido nuestra relación con la música en ese periodo, y eso sí que es algo que yo creo ha llegado para quedarse desde cualquier punto de vista y desde cualquier edad, particularmente también en el proceso creativo. ¿Os ha ayudado a los artistas, os ha inspirado o ese encierro os ha ayudado a trabajar también? Sí, por una parte, hay una parte que se trabaja mejor. Yo en confinamiento hice una canción con el tema que estamos viviendo. Sí, que se difundió mucho también. Sí, se llama Hijos del mismo cielo, con músicos de Burgos y con un equipo maravilloso de Burgos, os podéis echar un vistazo. Y luego me llegaba mucho apoyo, porque aunque cada uno estábamos en nuestra micro burbuja de nuestra casa, llegaba muchísimo feedback de fuera, de diferentes lugares de España. Recuerdo una tarde que entró en una red social y veo que alguien está colgando en un barrio de Madrid, que no conozco de nada absolutamente, estaban poniendo en los edificios "Cuídate", y todo ese conjunto de vecinos estaban cantando y aplaudiendo "Cuídate", y es como... ¡Jo! Qué ilusión me hace que las canciones tengan esa doble vida, ¿no? Que yo cuando escribí Cuídate, que fue mi primer single, tuviese una letra con un sentido y de repente ese Cuídate se da la vuelta y se vuelve a Cuídate, protégete, porque al final tenemos que salir adelante, y que tú te cuides, que yo me cuide, que él se cuide, depende de que todos estemos al final bien. Y luego pues en la parte compositiva, claro, te encierras en un encierro literal, en una especie de retiro obligado, pero estás en esa situación y el proceso compositivo es mucho más enriquecedor, porque en el día a día pues entramos, salimos, vamos, hay que hacer cosas y casi a veces no tienes tiempo hasta que estás en cierto modo casi condicionado a decir voy a sentarme, voy a acabar esta canción, voy a hacer esto, y eran todo sensaciones a flor de piel que bueno, pues que había algunas canciones que estaban ahí, otras que han cogido más forma y que precisamente por el confinamiento pues han salido de esa forma tan exacerbada. Gemma, este es tu cuarto trabajo discográfico. Al final, nosotros te seguimos desde el principio, todos nuestros espectadores te conocen bien, y este momento que estás viviendo se refleja, pero es verdad que tu estilo musical se caracteriza por estar muy unido a tu vivencia, a tu relación con el mundo, desde un punto de vista muy literario. ¿Se vuelve a cumplir aquí también, aunque esta vez tengas unos protagonistas muy concretos, los sí, más pero pequeños? Como bien has dicho al principio, no es un disco de niños, no es un disco de canciones de niños, sino que es un disco que abarca pues desde el embarazo hasta nanas para dormir a los bebés, hasta la sensación de los padres, de los tíos, de los primos, de cualquier persona que le gusten los niños o que quiera recuperar o volver a sentir el niño que ha tenido dentro. El otro día una persona que había escuchado el disco me para por la calle y me dice he llorado con mi mujer, porque hemos vuelto a recordar, y sus hijos eran ya mayores, y me decía, hemos vuelto a recordar cuando ellos eran pequeños y esa ilusión tan limpia, esa inocencia. Y bueno, pues al final mi estilo sigue estando. Sí que es verdad que el disco tiene canciones de estilos musicales muy variados, pero yo sabéis que me gusta mucho trabajar las letras y bueno, aunque es un disco de niños, hay cosas que los niños preguntan y algún adulto, ¿y esto qué es? ¿Esta palabra qué significa? O algunos juegos literarios que me gusta hacer siempre con los versos. Vamos a esa parte de variedad dentro de los estilos que recoge Pequeños Protagonistas. Bueno, ya nos has avanzado que hay el espectáculo que tú planeas cuando puedas llevar el disco a las salas, al directo, va a ser de mucha interacción y de mucho baile. Tienes coreografías pensadas para temas concretos que además quieres que la gente aprenda. El problema será, bueno, encontrar la forma de transmitirlo en estas circunstancias, ¿no? Pero eso va a ocurrir. Sí, en cuanto podamos haremos el videoclip, es algo que no hemos hecho
todavía, que además es con una de esas canciones, el primer videoclip que vamos a sacar, y no he podido hacerlo por restricciones, porque al final no puedes juntarte con mucha gente, tienes que tomar unas medidas, y dijimos, bueno, pues esto también ha de esperar. Pero no os preocupéis, que cuando esté el videoclip os lo contaré, podréis ver el videoclip, aprenderos la coreografía y luego pues bailarla juntos y disfrutarla en el concierto. ¿Lo estás viviendo como una oportunidad también de escuchar el disco de otra manera este periodo? Porque por aquí pasan muchos artistas y todos están deseando recuperar el contacto con el público, igual que el resto estamos deseando ir a un concierto y eso es algo que tenemos en común. Pero tampoco es un periodo perdido, ¿no? Este que estamos atravesando. En el caso de tu disco, y volviendo también a la parte literaria, igual es una oportunidad de escucharlo de otra manera, de una forma más íntima y de darle varias vidas a un mismo producto. ¿Estás de acuerdo? De hecho, sí, totalmente. De hecho, en ningún momento se plantea nada de esta situación como a nivel musical. En mi caso, con este nuevo trabajo, o sea, estaría loca si lo hubiese hecho así. Sacar un disco con miedo en mitad de la pandemia no se puede hacer. Tiene que ser un acto... Pero podías haberlo retrasado, Gemma, y no, has decidido hacerlo ahora, ¿no? ¿Por qué no? Si los tiempos están cambiando, si todo está cambiando, ¿por qué tenemos que seguir las mismas pautas, las mismas estructuras que llevamos haciendo años? Se puede hacer de una manera diferente. Y luego también, una de las cosas que he querido hacer distintas es que el disco, como bien has dicho, está por supuesto en las plataformas digitales, pero luego se puede adquirir en los puntos de venta o a través de mi web, que nos la piden, y además os lo mando dedicado, o sea que eso, que lo quiera para regalar, porque es un regalo también muy bonito para... Claro que sí. Escuchas una canción y dices, ay, me acuerdo de esta persona, porque también se trata de eso, de que cada quien se haga protagonista de la canción que escoja, diga, pues a mí me gusta esta, yo quiero ser el protagonista del explorador, o quiero ser el protagonista del regalo, o quiero ser el protagonista de mi pequeño ratón. Y se trata un poco de eso, de adquirir ese protagonismo, pero por otro lado, no es un hándicap ni una pega, sino una manera diferente. Lo que hemos hecho respecto a lo que te comentaba es, en vez de sacar el pack por igual, vamos a adelantar sorpresas bonitas y cosas bonitas para la gente que se lo lleva en físico, porque al final consumimos mucha música de muchas maneras y, por ejemplo, en el disco físico hay más canciones que las que están en formatos digitales. El libreto es una joyita que ha diseñado Rodrigo Pascual con unas fotografías maravillosas de Óscar Doncel y tiene mucha información. Tiene mucha información en las letras, en las que vais a descubrir alguna sorpresa, tiene información en los agradecimientos, tiene muchas cosas que simplemente con escucharlo no me gusta te quedas que reivindiques mucho también el objeto. Yo soy muy me pasa en los libros y en los discos, es muy cómodo el formato digital para otras situaciones, pero reivindicar el objeto, el disco como objeto, por supuesto, contenedor de música, que es lo más importante, pero alrededor de eso hay más cosas, ¿no? Y no es incompatible, además. Eso es. Tú puedes escucharlo en digital porque tu formato, tu reproductor te permite pues hacerlo mejor, de una manera más eficaz, o más sencilla, o más cómoda, pero luego tienes ahí tu tesorito, que es esa información extra y ese detalle que te he querido tener con la gente que tiene el disco físico y que lo va a poner en su estantería de CDs. Te iba a preguntar una cosa, Gemma, pero creo que lo estás respondiendo con tu actitud. Te quería preguntar si es el disco que querías hacer o el que las circunstancias te han llevado. Y te veo tan satisfecha, ¿no?, con el trabajo, incluso con el momento tan complicado que nos ha tocado, que no sé, creo que no hace falta preguntarlo, ¿no? No lo sabía, no sabía que es el disco que quería hacer. Pero ha resultado que sí. Totalmente, ha superado el horizonte de expectativas totalmente. Cuando estas canciones, muchas de ellas nacieron como regalos a pequeños protagonistas que estaban por mi vida. Mis amigos iban teniendo hijos y yo veía que esos seres eran maravillosos y que sus padres lo vivían como el mejor tesoro que habían recibido de la vida, ¿no? Entonces, bueno, iba escribiendo lo que ellos me iban contando, lo que me decían, sus sensaciones, las iba convirtiendo en canción, y me junté con un par de canciones, unas cuantas canciones, y luego yo también he vivido esa sensación en mí misma y también he comprendido mucho mejor lo que ellos me estaban intentando transmitir, o lo que yo veía en los parques, o lo que yo veía a los educadores que se dedican con tantísimo cariño a los peques. Y bueno, tenía pues esas canciones que luego en el disco
un hilo conductor, porque en el disco el orden, el tracklist, tiene un sentido, empieza con lo que hemos escuchado, con Mi pequeño ratón, que es una obertura, que es una canción que escribía un ratoncito precioso, que es un niño, bueno, es un amiguito. Y la verdad es que tiene su continuidad, las canciones van contándonos cosas, van siendo un hilo argumentativo y acaba de una manera muy especial que no voy a hacer spoiler y no voy a revelar. Yo tampoco, lo estoy viendo aquí, pero no voy a hacer spoiler. Vamos a hacer dos cosas. Por un lado, recordarles a nuestros espectadores que pueden encontrar el disco en varios formatos, pero que toda la información está en tu página web. Que lo escuchen, que lo disfruten como estamos haciendo nosotros, y cuando llegue esta segunda etapa de vida del disco me vuelves a acompañar y entonces ya nos aprendemos la coreografía, bailamos, hablamos de los conciertos, ¿te parece? Por supuesto. Y de esa segunda vida. Pero vamos a disfrutar de esta primera etapa ahora mismo. Gemma, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Gemma y yo hemos tenido una relación muy complicada estas semanas y para mí ha sido un placer encontrarme contigo, ¿verdad? Porque para mí también, no sí. lográbamos, bueno, las tecnologías se ve que no han funcionado entre nosotras, no así en persona. Me alegro mucho de verte en persona. Igualmente, al final esto es mucho mejor, aunque haya Desde distancia, luego. la distancia no son ni metros, ni kilómetros, ni al final es el contacto, aunque sea visual y sin una pantalla, un móvil Pero por de si por acaso medio. volvemos a tener dificultades, ya te cito para esa segunda etapa. Yo ya, cuando ya esté en el quedamos. videoclip y el concierto prometo que vengo a presentaros a vosotros y a los espectadores. Estupendo, pues te esperamos entonces. Muchísimas gracias A vosotros. y mucha suerte en este camino hasta ese momento. Son las 5:30, en 8 Magazine hacemos una pausa para la publicidad y enseguida nos adentramos en las excavaciones arqueológicas de la iglesia de San Román. Tras la pausa. Haremos mil estrellas, nada, 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 en el mar de tu litera. Son las 5:36 y estamos de vuelta en 8 Magazine. Yo estaba charlando ya con nuestras siguientes invitadas que nos traen, la verdad es que yo diría que hallazgos muy interesantes sobre nuestra historia, sobre la ciudad, que se han producido a raíz de las excavaciones en la iglesia de San Román, concretamente en la capilla de San Andrés. Bueno, no quiero ponerme muy técnica porque para eso me acompaña la arqueóloga Fabiola Monzón, que es amiga de este programa y una experta. Por supuesto, Fabiola, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo muchas estás? gracias. Bien. Y que ha estado trabajando además a pie de campo y que conoce esta excavación muy bien, con muchas dificultades, por cierto, porque el resultado creo que ha sido muy satisfactorio para vosotros, para tu equipo, Fabiola, para ti como arqueóloga, pero ha sido difícil, ¿no? Bueno, en la iglesia de San Román el yacimiento siempre fue difícil, desde origen. Quiero decir que tenemos que tener en cuenta que estamos en un sitio de ladera, con lo cual eso ya está obligando a que haya un montón de sedimentos que veremos. Estamos en un sitio de parque y arboleda, con lo cual hemos tenido que retirar algunos árboles, pero seguimos topando con raíces. Y luego, por otro lado, también este año ha coincidido que ha hecho muy mal tiempo, o sea, que hemos tenido nieve, hemos tenido lluvias, otros años han sido más secos y nos ha dejado trabajar, pero este año menos. Luego también hemos contado con un poco menos personal a cuenta un poco también de la pandemia. Por las circunstancias, pero el resultado ha merecido la pena. ¿Estáis satisfechos? Así como Mucho, titular, sí, ahora sí, profundizamos sí, un poco. sí. Vamos a ver si también están satisfechos desde el lado que apoya, que soporta este tipo de trabajos. Y me acompaña esta tarde Rosario Pérez Pardo, que como saben es la presidenta del Instituto Municipal de Cultura y que está detrás de este trabajo. A pie de campo están los arqueólogos, vosotros estáis detrás apoyando este trabajo. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente estamos apoyándolo ya desde 2010 que empezamos a pensar en esta excavación, y ya en el 2014 es cuando pudieron ya acceder y excavar en las ruinas de San Román. La verdad que para nosotros
es una apuesta muy importante porque nosotros ciudadanos apostamos desde que entramos en el gobierno en el plan del castillo, y esta iglesia está íntimamente unida al castillo y a la voladura del castillo por los franceses. Está además en el entorno de la ciudad vieja, donde existían tantas iglesias que hemos perdido y que los burgaleses no sabemos ni que existían, porque al lado de esta iglesia teníamos también, si no me equivoco, Fabiola me corregirá, la iglesia de San Martín. Un poco más abajo de la calle Fernán González también teníamos otra iglesia, que era la iglesia de San Llorente, ¿no? Teníamos, bueno, estaba San Martín, Vieja Rúa, y luego en San Llorente, que estaba en la Plaza de los Castaños. En la Plaza de los Castaños. Quiero decir que toda esta zona que fue donde se formó la ciudad, pues es importante que desde el Instituto Municipal de Cultura profundicemos para saber más de cómo era la vida en la época medieval de los burgaleses y cómo de manera tan dramática desapareció cuando llegaron los franceses. Por lo menos para nosotros, desde luego, para el Instituto Municipal de Cultura es una apuesta el descubrir también nuestro pasado, no solo conservar el presente, sino descubrir el pasado, porque arqueólogas como Fabiola pues contribuyen mucho con esa información al conocimiento de los propios burgaleses. Vamos a viajar un poco la historia, Fabiola, antes de hablar de la excavación y de los resultados que habéis obtenido, para que nuestros espectadores se ubiquen exactamente de lo que estamos hablando. Vosotros estáis trabajando en la zona donde se ubicó la iglesia de San Román. En estas excavaciones en concreto os habéis centrado en una capilla, pero ¿cómo era en su origen ese lugar? ¿Qué había exactamente? Vamos a ver, San Román es una de las iglesias que está como enlace en el Camino de Santiago, es decir, en el 1038 es la primera noticia que tenemos de esta iglesia como barrio. Es decir, que ya junto a un templo se había generado una serie de casas alrededor, por lo tanto podemos pensar que es una de las primeras iglesias que se está vinculada al Camino de Santiago, que tenemos que está muy cerca. Debemos recordar también a nuestros público que la ciudad de Burgos se forma en la cima, en el castillo, es decir, en el castillo que estaría la iglesia de la Blanca, habría una ciudadela y inmediatamente se van generando una serie de barrios en la zona baja, ¿vale?, antes de llegar a lo que es la llana. San Román es uno de ellos, como fue también San Martín, como fue Vieja Rúa, es decir, eran pequeñas aureolas pendientes un poco de esa ciudad que vivía en el alto y eran barrios un poco agrícolas, o sea, no había un desarrollo. A partir del 13 se va desarrollando y esta iglesia tiene por lo tanto un origen románico, pero luego se transforma, como casi todas las iglesias de Burgos, en el gótico, y luego está la etapa floreciente del siglo XVI con los grandes mercaderes y tal, cuyo origen también está un poco en ese Camino de Santiago. Gracias a ello tenemos gentes francas que fueron llegando, que se fueron instalando, que hubo un comercio internacional, y entonces eso supuso que la ciudad fuera convirtiéndose en un centro metropolitano, teniendo como punto intermedio también con la zona de Flandes. Desconocíamos muchas cosas de esta iglesia porque debemos pensar que no teníamos prácticamente planos. Los planos que las conocemos son de época francesa, pero como toda la ciudad, la mayoría son de cuando llega Napoleón, las tropas napoleónicas. Conocíamos su planta y algún perfil, y luego todo lo conocíamos a través de la documentación. La documentación nos habla de que tenía 3 plantas, de que tenía una gran torre. Por ejemplo, hay un dibujo Vingaer del siglo XVI que sí que nos hace un dibujo de cómo era su fisonomía, pero dentro de lo que es la ciudad, o sea, no pormenorizado. Entonces, pues bueno, teníamos noticias, pero claro, la ubicación también era un poco relativa, ¿no?, que era la dificultad de aquellos años de dentro de todo el bosque ir haciendo sondeos manuales para intentar localizar y encontrarlo a 2 metros. Ese fue el primer trabajo, claro. Localizasteis la ubicación y se abre este periodo de excavación. Que espero tenga más etapas, vosotros también, ¿no?, porque sí, claro, los hallazgos que habéis encontrado en esta excavación os dan idea de que puede haber fases muy interesantes además en el futuro. Y nos llevan lo que habéis descubierto en esta campaña a ese siglo XVI y a esos mercaderes, mecenas del arte. ¿Cómo relacionamos lo que habéis encontrado con ese periodo de la historia? Vamos a ver,
La planta, teníamos lo que conocemos una planta de la iglesia con su nave central, dividida en tres, basilical, dividida en tres partes, y sabíamos que existen varias capillas. Una de ellas era esta, la capilla de los Quintana Dueñas, que se llamó Capilla de San Andrés. Sabemos que hay otra a los pies, que pertenece a la familia de los Ortiga, etcétera, y se llama Capilla del Sepulcro. Entonces, lo que no sabíamos muy bien era dónde estábamos en la anterior campaña de excavación. Sabíamos que estábamos en el muro norte, pero no sabíamos si estábamos más hacia la cabecera o más hacia los pies, porque no teníamos más que un elemento norte de fachada. Entonces intentamos conectar los muros que habíamos detectado y fue cuando hemos encontrado de lleno la capilla en la zona que estaría más o menos central de la iglesia. Cabe también decir que la iglesia de San Román nos ha sorprendido desde el principio lo bien que se ha conservado, ¿no? Porque hace muchos años también se intervino en la Blanca y quizás se conservaban menos muros. Y en este hemos encontrado suelos, hemos encontrado estructuras y hemos encontrado elementos gracias a que se mantuvo todavía vigente, no solo después de su explosión, después de que fue minada por los franceses en el 12, sino que ellos siguieron parapetados allí hasta el 13. Entonces, ¿qué hicieron? Que las ruinas que habían encontrado, o sea, las ruinas que quedaron, lo que van a hacer es colmatarse y parapetarse allí. Y sirvieron de protección, claro, de protección, y eso a la ha contribuido conservación. a que se haya conservado. Ajá. Y que luego en época carlista, en el año 1820, se vuelve a ver la iglesia para ver si se puede utilizar en época carlista, ven que todavía es posible y la mandan otra vez soterrar, es decir, y vuelven a echarle grandes vertidos de tierra que son, para nosotros ha conservado, pero claro, también ahora les tenemos que eliminar para llegar a eso. Hay un trabajo Entonces, que hacer. En ese trabajo nos ha sorprendido que esta capilla en concreto ha conservado mucho de los muros, de las paredes, y luego sobre todo también su decoración. Nos hemos encontrado los nervios de bóveda, las policromías de sus decoraciones, las claves secundarias, incluso una cripta que tampoco sabíamos que estaba. Entonces el tema está que, claro, ahora para entrar a la cripta, por ejemplo, tenemos 7 metros de sedimentos porque es más grande de lo que pensábamos, con lo cual, aunque habíamos dejado medidas de seguridad, pues ahora nos han quedado pequeñas, y es un poco en lo que estábamos trabajando con el ayuntamiento también, viendo un poco cómo podíamos solventar ahora mismo esas circunstancias para poder seguir avanzando. Podemos seguir avanzando en otra parte. Porque si hay una idea de seguir avanzando a la luz de los resultados que se están obteniendo y de la información que se extrae. Desde este lado, del que soporta, exacto, como decíamos al principio, la intención también es continuar. Sí, la intención es continuar esta campaña, la siguiente y las que necesite. Nosotros, a raíz de las órdenes que nos dé la arqueóloga, que es la directora de obra, pues nosotros vamos haciendo y poniendo los medios para que ellos puedan seguir con su trabajo. Ahora, como ha dicho, tienen un talud de 7 metros. Nosotros haremos un contrato menor para intentar quitar toda esa tierra y ver en esa capilla, que es donde están descubriendo cosas, qué nos depara o qué sorpresas puede tener esa capilla. Entonces nosotros desde el Instituto Municipal de Cultura pues ponemos todos los medios materiales, económicos, etcétera, para que puedan seguir con su trabajo. Normalmente se hace un contrato menor con ella y ahora, por ejemplo, pues para mover esas tierras también, y luego tiramos también de los planes de empleo, que son los que nos ayudan mucho en estas excavaciones, que en un principio teníamos 5 personas y que este año en el el año pasado, ya en el 2020, tuvieron que ser 3. Esperemos que ahora volvamos a tener 5, porque claro, se notará que las excavaciones pues van a otro ritmo, y nosotros lo que queremos es que vaya bien en esas excavaciones y que pronto veamos resultados, aunque ya los hemos tenido y ella os dirá lo que pueda decir o lo que quiera decir. Pero sí que es muy interesante, pues eso, colmatar ese trabajo que se ha iniciado, que de momento pues va a ese ritmo y ojalá lo podamos acelerar. Desde luego, desde el IMC todo el apoyo va a tener que Hablando necesite. de ritmos y de periodos, el nuestro, por ejemplo, de los medios de comunicación, es el de los resultados, Fabiola, completamente distinto al vuestro, y desde el punto de vista más administrativo, pues seguramente será el intermedio, ¿no?, entre esta inmediatez y la vuestra. Pero claro, vosotros, no está solo el trabajo de excavación, sino analizar esos resultados es más largo,
pero más importante que hacerlos. Y además, durante ese periodo tenéis que proteger vuestra excavación. Ahí de nuevo entra el Instituto Municipal de Cultura, pero eso es una parte muy importante, porque cuando tengáis que volver a seguir excavando, habéis tenido que preservar lo que está ahí. Y, es decir, que trabajáis con muchos ritmos y con muchos escenarios distintos. Claro, nosotros hacemos una labor de campo que ahora con estas campañas dura 6 meses, o sea que es tiempo importante. Importante para todos, porque a la vez genera mucho material, mucha información que luego es necesario procesar. Eso todo va dibujado, las piezas tienen que lavarse, tienen que siglarse, tienen que inventariarse, y muchas piezas cuando salen desconocemos lo que es, o sea que necesitamos luego, claro, nuestra labor de ir mirando, pues qué te parece esto, lo otro y tal, todo va medido, todo va dibujado, entonces ese es el ritmo. Y luego aparte, claro, jugamos con que nosotros ahora lo dejamos tapado, pero necesitamos también que la ciudadanía lo cuide un poco. Tenemos que pensar que es una zona que está un poco fuera, no fuera de la ciudad, pero bueno, dentro de ese espacio un poco alejado, y entonces también nos preocupa un poco porque a veces pues mueven los vallados, etcétera. Entonces ahora también se va a hacer desde el IMC otro esfuerzo de cerrar un poco mejor, sobre todo para seguir protegiendo lo que tenemos, ¿no? Hemos hablado de qué era San Román, de cómo se ha trabajado en esta etapa, pero ha habido una cuestión que todavía no hemos comentado y que es una, bueno, no sé si para ti, Fabiola, una sorpresa o lo esperabais, pero además de restos en tan buenas condiciones como los que has descrito, de la decoración, en fin, de la construcción de esa capilla de San Andrés, habéis encontrado una cripta. Y este es un espacio que a vosotros, los expertos, os da pistas sobre otros caminos por los que continuar la investigación, ¿no? Claro, a ver, lo que comentábamos es que esta iglesia, los datos que teníamos de ella, pues a veces son escuetos, ¿no? La mayoría de la información viene a partir del 1476 aproximadamente, que pensamos que le pudo afectar la quema de la calle de las Armas. Acordaros que toda la parte de la del castillo fue quemada con motivo de la Guerra de Sucesión castellana y mandada por Fernando I, rey católico, en contra de la Beltraneja, y le pudo afectar en ese sentido porque la calle de las Armas la tenía de forma inmediata, es decir, hacia el norte. Precisamente uno de los caminos que tenemos posiblemente sea testigo de esa famosa calle que enlazaba la ciudad con el centro. Y en algún documento francés se hablaba de una cripta, pero no teníamos constancia, no sabíamos dónde podría haber, pero bueno, es habitual que existan en la catedral, hay muchas de las capillas que tienen cripta con enterramientos, etcétera, pero desconocíamos que existía. Entonces, claro, empiezas a ver el hueco y ves un peldaño, y claro, un peldaño, ya 2 peldaños, ya, hombre, te emociona porque dices, qué sorpresas tendremos, ¿no? Entonces, bueno, siempre cualquier espacio parece que es soterrado más al fondo y tal, como que te da así un cierto aire de misterio. No sabemos, puede que tenga algún enterramiento que quede, pero bueno, también después del tiempo pudo ser saqueada o pudo ser abandonada, etcétera. Pero bueno, nos queda ahí esa... Abre otro camino, Claro. Y desde luego estas excavaciones van a continuar. Tenemos el compromiso municipal, desde luego el interés arqueológico, así que pues nada, cuando queráis podéis volver, seguimos profundizando en este tema. Cuando haya una nueva etapa os acompañaremos como nos gusta Fenomenal. hacer, Fabiola, y sobre todo porque nos ayuda a entender muy bien quiénes éramos, cómo era nuestra ciudad. Si quieres añadir algo más. Sí, era un poco decir eso, que para nosotros, por ejemplo, para los arqueólogos, y yo creo que siempre desde el Ayuntamiento y IMC, es importante no solo excavar para nosotros, quiero decir, es importante, pero es importante siempre darlo a conocer. Entonces, en eso es verdad que os tenemos que agradecer, porque nosotros siempre que hemos hecho puertas abiertas, la gente ha ido, y yo creo que la difusión que vosotros hacéis es lo que ayuda a que bueno, pues que sepamos que a la gente le interesa también, ¿no? Estupendo, pues continuamos todos en esa línea. Rosario, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a vosotros. Gracias también a ti, Fabiola. Nos vemos muy pronto para seguir hablando de este tema o de los siguientes. En 8 Magazine nos ocupamos ahora de una de las propuestas que les hacemos de cara al fin de semana. Se trata de una ruta de las cascadas que nos proponía hace solo ayer mismo aquí Daniel Languro. Bueno, pues ese es uno de los planes buenos para este fin de semana. Mi compañera Noelia Ordóñez lo hizo la semana pasada y este es el ambiente que se encontró. Adelante, Noelia. Sí, saldrá hoy a mediodía.
Continúa el cierre perimetral en Castilla y León y también entre provincias. Por eso en fin de semana los planes turísticos son más próximos que nunca. Han aumentado las visitas para conocer nuestra tierra, la más cercana. En familia o en grupos reducidos de amigos, disfrutar de la provincia es el plan al que muchos recurren en medio de unas restricciones que no permiten los desplazamientos entre provincias. Nosotros venimos de la zona de Ribera del Duero, de Aranda, ya lo tenemos muy conocido y queríamos salir un poquitín pues hacia el norte buscando otros rincones que quizás dejamos de no conocer y que quizás ahora sea una oportunidad para conocerlo, porque quizás en otro momento nos vamos a la playa, porque todos vamos a la playa, ¿no? Pero quizás sea ahora el momento, y ahora que ha llovido tanto, pues los ríos están en su pleno apogeo y poderlo ver como mana el agua y estas cosas un poco. Pues nosotros, turismo interior, ver cascadas. La belleza de localidades como Tubilla del Agua, Cobanera y Orbaneja del Castillo acapara todos los focos. Aumentan los planes de senderismo y las reservas en algunas casas rurales durante este puente de carnaval. Y que no falten tampoco los chicos jóvenes disfrutando un poco del turismo provincial, ¿verdad? Un poquito. Porque como no se puede ir a otro sitio... No se puede. Bueno, la idea hoy es subir hasta arriba y nada, andar un poco. Luego nos juntaremos con otros amigos y nos han dicho de bañarnos en un sitio pero no tengo ni idea de dónde es. Que el confinamiento nos vale pues para disfrutar de Burgos. No podemos salir de Burgos y su provincia pues a disfrutarla. Ver Orbaneja del Castillo, ver 3 pueblos por aquí cerca. Y además con niños pequeños pues es un poco lo que toca, tampoco podemos ir muy lejos. Nos quedaremos en Burgos en un hotel y cenaremos allí. Aparcamientos llenos, pero lo difícil es encontrar un establecimiento abierto donde poder consumir. Esta es la imagen que presentan la gran mayoría de los restaurantes, puertas cerradas, pueblos con mucho turismo pero sin sitio donde comer. Nos hemos traído la tortilla y un poquito de embutido y tal, y si encontramos un sitio donde comer, pues nos quedaremos a comer, pero por si acaso venimos un poco ya preparados, por si acaso, con agua y todas estas cosas. De bocadillo, porque al restaurante nos da mucho miedo. Si no sería por lo que hay ahora, pues iríamos al restaurante, pero así nos traemos y comemos por aquí donde nos salga. Como no podemos tomar nada en bares ni demás, pues tendremos que regresar a casa, o sea que ese es el plan, un plan sencillito. Después coche y para casita. Pues nos hemos traído cada uno nuestro bocadillo, por así decirlo, y pues a disfrutar del ambiente y del paisaje, que es lo que vamos a hacer, porque quizás sería poder disfrutar un poquitín de la gastronomía de este lugar, ¿no? Pero dado que no podemos, pues bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Que es lo esencial. Cambia la manera de buscar la desconexión. Lo más cercano se convierte ahora en el mayor reclamo turístico. Son las 5:57 y en este momento nos vamos en directo al Circo Holiday. Allí está mi compañero Gerardo de Mateo. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Estamos ya en el Circo Holiday, que ha llegado ya a nuestra ciudad, y os invitamos a la carpa central de este maravilloso Circo Holiday, porque ahora está una de las mejores acróbatas y malabaristas en el aro, como estamos viendo ahora en directo. Ya sabéis que está en San Juan de los Lagos y ahora tenéis la posibilidad de verlo en directo con 3 aros. Obviamente luego tendrá muchísimos más. Disfruten del gran Circo Holiday. Sensacional.
payasos más grandes de la historia de este país, el gran Fofito, tiene actuación estelar. Y si queréis verlo antes que nadie, os aconsejamos que estéis aquí en la 8 y en la 7, porque en Castilla y León Directo vamos a ver su actuación en directo e intentaremos hablar con el gran Fofito. Pero mientras, la mujer de los aros, Miss Splendon. Muchísimas gracias, Neneca. Nos despedimos en directo desde la carpa central del Gran Circo Holiday. Gracias, Gerardo. Te seguimos en un ratito en Castilla y León en directo con Fofito. Y a ustedes les decimos también adiós, pero hasta la semana que viene. Volvemos a encontrarnos el martes aquí en 8 Magazine, en directo a las 4:30, como siempre. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten del fin de semana.